ejemplo, la diferencia entre avión y, ¿cómo es? Y transporte terrestre. Si uno va, por ejemplo, hagamos un caso exagerado, yo debo ir a Europa, pero como me dice John, depende. Si yo tengo todo el tiempo del mundo y quiero pasar una experiencia que es atravesar el mar, me voy en un buque, en un barco, en un crucero y me demoro N días. Pero si yo quiero llegar rápido y no me interesa ni siquiera conocer las aguas saladas del Atlántico, pues yo me voy en un avión y en, no sé, creo que 14 horas estoy allá. Entonces, todo depende del deseo de las personas. Y eso es lo que hace que la velocidad sea mirada, ¿cierto? Como una respuesta a lo que la gente quiere. Él decía, no, que las condiciones, sí, pero igual si a uno le dicen, tienes que estar en Medellín en 2 horas, uno dice, bueno, vendo la moto, vendo la bicicleta, alguna cosa os pido prestado. ¿Por qué? Porque la velocidad la voy a necesitar, el tiempo, necesito el tiempo. Entonces la velocidad es uno de los principales parámetros para medir la calidad de un servicio o la calidad de operación de un sistema. Entonces, el gran problema es que los conductores consideran la velocidad, ¿cierto? O miran la velocidad desde un punto de vista individual, del querer llegar primero. Yo quiero ir rápido, yo quiero ir tal cosa. ¿Ya? Y eso va a darle una calidad del viaje. O sea, le va a decir, bueno, tu viaje fue bueno si te demoraste menos, tu viaje fue regular si te demoraste más. ¿Ya? Y eso le ayuda a él a que pueda mantener cierta habilidad para que él conserve uniformemente su velocidad en ciertos tramos. Entonces él va definiendo qué velocidad va y va planeando a qué horas puede llegar, siempre y cuando pues no se pase de las velocidades permitidas. Finalmente la velocidad es la definición sencilla. Velocidad es distancia sobre tiempo. Normalmente en vehículos motorizados pues nosotros colocamos que la velocidad está definida en kilómetros por hora. Y ahí tendríamos ya el concepto de velocidad. Pero en tránsito nosotros necesitamos estudiar otros tipos de velocidad que influyen o que definen ciertas características propias del tránsito. Entonces uno primero dice, bueno, la primera velocidad es la velocidad de punto. ¿Esa velocidad de punto qué es? Es la velocidad de un vehículo que circula por un punto o una sección transversal de una carretera. Aquí yo tengo un punto donde estoy parado, tengo el punto de observación y esta es la sección transversal y por ahí pasa el vehículo. Yo debería poder tomar la decisión, tomar la velocidad en ese punto, sin mayores complicaciones. Luego de eso yo podría decir que tengo la velocidad instantánea. Entonces ya la velocidad instantánea no va a ser en un punto como tal, sino que va a ser en un tramo, en un espacio un espacio de la carretera, pero longitudinalmente. Y entonces voy a decir que la velocidad instantánea, ¿qué es? Es la velocidad cuando el vehículo se encuentra circulando a lo largo de un tramo de una carretera o de una calle en un instante dado. Entonces, esta velocidad va a estar enmarcada en un espacio mucho más grande que el del punto. Entonces, esta va a manejar como que cuánto es la velocidad en ese tramo, en esa circulación de ese vehículo. Pero como esas velocidades son para un solo vehículo, normalmente nosotros tenemos varios vehículos. Entonces, aparece el concepto de velocidad media temporal. La velocidad, esta ventana. La velocidad media temporal es el promedio, la media aritmética de las velocidades de punto de vehículos que pasan por un punto, ¿ya? En un intervalo de tiempo seleccionado. Entonces, allí se tiene una distribución temporal de las velocidades. Cuando yo tengo datos que son no agrupados, si recuerden los conceptos de estadística, lo que son datos agrupados y datos no agrupados. Datos individuales o datos no agrupados es cuando yo tomo cada uno de los datos como si fuera un dato en particular. Y datos agrupados es cuando yo armo unas marcas de clase o armo unas clases, unos grupos y busco las marcas de clase. Y entonces voy a definir, bueno, estos vehículos tienen la marca de clase tal, ¿no?
Como si yo dijera, la velocidad de estos vehículos está entre 30 y 35, su velocidad promedio es 32,5. A diferencia de que diga, ese vehículo pasó a 32, ese 33, ese 34, ese 32. ¿Ya? Entonces, para la velocidad media temporal, se va a decir que es la sumatoria de todas las velocidades dividida entre el número de vehículos, entre el número de vehículos de velocidades que se tomaron para sacar el promedio. De igual forma, yo voy a tener la velocidad media espacial. Miren que otra vez aparece que el problema es temporal y espacial. La velocidad media espacial, ¿qué es? Es el promedio, la medida aritmética de las velocidades instantáneas. Un instante dado se encuentra en el tramo. Si yo tengo datos de velocidades instantáneas no agrupados, también puedo sacar el promedio diciendo que la velocidad es igual, la velocidad media espacial es igual a la sumatoria de todas las velocidades instantáneas de los vehículos que circularon en ese espacio, entonces en ese tramo, sobre el número de medidas de velocidad que he tomado. Luego tenemos la velocidad de recorrido. Entonces la velocidad de recorrido es con relación a la distancia recorrida o la relación entre la distancia recorrida y el tiempo que se demora en hacer ese recorrido. Esta también es llamada de velocidad global. ¿Qué pasa? Que en esta velocidad yo tengo, en este cálculo de velocidad yo tengo que dejar implícitos los tiempos que incluyen demoras operacionales, reducción de velocidad. No voy a tener en cuenta los tiempos necesarios para ir a una estación de servicio a cargar combustible, una gasolinera, para ir a tomar algo de comida en un restaurante, o para llegar a un lugar de recreación o algo así. Esos tiempos no van a estar dentro de la velocidad de recorrido. Luego, tendríamos la velocidad de marcha. Entonces, la velocidad de marcha está, perdón, es también llamada velocidad de crucero. ¿Qué voy a hacer? Voy a dividir la distancia recorrida entre el tiempo en el cual el vehículo estuvo en movimiento. O sea, voy a sacar todos los tiempos en los cuales el vehículo no se movió. Seguramente esa velocidad de marcha va a ser mayor que la velocidad de recorrido. Entonces, ¿qué hace uno para hacer los cálculos? Pues uno se monta en un vehículo y cada vez que el vehículo para el cronómetro. El vehículo avanza, activa el cronómetro. Al final, la distancia recorrida la voy a dividir entre el tiempo efectivo, que son los tiempos en los cuales estaba el vehículo en movimiento, y eso me va a dar el tiempo la velocidad de marcha. Para casos donde se estudie, por ejemplo, transporte urbano, conocer la velocidad de recorrido. ¿Por qué es importante la velocidad de recorrido? Porque los usuarios deben saber cuánto se va a demorar al momento de utilizar un vehículo, un transporte público para ir de un punto A a un punto B. Por ejemplo, digamos, de Argelia hasta el centro. Desde un punto en Argelia hasta el centro. ¿Qué va a ocurrir? Las personas van a tener el tiempo estimado, ¿cierto? De acuerdo al servicio, para ellos poder controlar sus actividades. Por ejemplo, si a mí me dicen que de Argelia hasta el centro se gasta 15 minutos. Señor. Qué frío. Creo que tú tenías No, casi toda la sábana ahí. No, mira, ve, me diste a mí. Y un culo frío tan hijo. Y él, y mira, ve. Y con ese frío, no. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Me querían meter entre tus pechos. Sentir el calor de tu cuerpo. Tenía mucho frío.
Creo que ya. Y ahora el vendedor de tomates. Bueno. Entonces, les decía que en transporte público es importante la velocidad de recorrido. Porque la velocidad de recorrido va a incluir todas las paradas, todos los tiempos para bajada y subida de pasajeros, ¿cierto? Y eso le va a decir al sistema, o va a ser un indicador del sistema de su efectividad. Por ejemplo, sistemas que son muy lentos, como lo que está ocurriendo, es que la buseta demora demasiado y no hay suficiente rotación, que es lo que llaman headway, que es el cabeza a cabeza, es muy largo. Entonces uno espera una buseta y la otra pasa dentro de media hora. Y además de que pasa dentro de media hora, puede que se demore demasiado. Y eso hace que la gente prefiera tomar el transporte de moto. Luego tenemos la velocidad, la velocidad máxima a la cual pueden circular los vehículos con específica de una vía. Profe, O sea, incluyen las condiciones de la profe, se le está entrecortando el audio. Entonces, además, porque cuando se dan Profe. Profe, se le está entrecortando el audio, profe. Hace aproximadamente un minuto, o sea, lo último que dijo no le entendimos. O sea, decía algo y como a los 5 segundos volvía a decir otro, entonces no encontrábamos relación. A ver si nos hace el favor y nos repite esta diapositiva. Si apagar la cámara, la carga del internet es menor. Esta, pero ¿y ahora? Sí, profe, ahora sí. Bueno, ahí cambié para decir. Listo, entonces les decía que la velocidad de proyecto es también llamada velocidad de diseño. Es la máxima velocidad a la que puede circular por una específica de vía y las condiciones del tránsito les son favorables. Y amarrado a las condiciones geométricas o las características geométricas que gobiernan la circulación. ¿Por qué es importante la velocidad de diseño, la velocidad de proyecto? Porque amarrado a él van a estar todas el diseño de los elementos geométricos, ¿ya? El alineamiento horizontal, el alineamiento vertical, las secciones transversales, el peralte, los radios mínimos, pendientes máximas, distancias de visibilidad de adelantamiento, distancias de visibilidad, distancias de frenado y pendientes, ¿ya? Entonces, esa velocidad va a definir todo en el proyecto. Hay que tener una buena capacidad para poder definir esa velocidad. Cuando se va a hacer la selección de la velocidad del proyecto, uno mira la categoría de la vía. O sea, dependiendo de la categoría, las velocidades van a ser, si son vías de primer orden, las velocidades van a ser cercanas a los 80 kilómetros, 90, 100 kilómetros por hora. Se deben tener en cuenta los volúmenes de tránsito. Se debe tener en cuenta la configuración topográfica.
Entonces, algunas veces la topografía obliga a que los tramos sean altos porque las pendientes finales tienen que ser bajas. Entonces, para yo poder recorrer a una pendiente baja, me toca hacer esto, para subir una pendiente muy alta. ¿Ya? Es ir haciendo un zigzagueo, como si fuera una culebra así, que va haciendo así. Y entonces, también depende del uso del suelo. Algunas veces toca lanzar el proyecto por otro lado, porque por donde uno pensaba pasar con el proyecto, es una zona desarrollada y el suelo cuesta demasiado. Y como hablamos de costos, también depende de la disponibilidad de recursos económicos. Entonces, por ejemplo, uno podría proyectar una vía y debe mantener un valor constante de la velocidad del proyecto. Pero ¿qué pasa? Que algunas veces, por las condiciones topográficas o por algunas limitaciones, puede darse que se tengan que tener diferentes velocidades en diferentes tramos del proyecto. Entonces, por eso es importante poder definir el proyecto en tramos, porque en cada tramo se dice que se va a desarrollar la velocidad constante. Y la idea es que no haya cambios bruscos, pero normalmente cuando tengo terrenos montañosos, necesariamente voy a tener que tener tramos donde voy a tener una velocidad. Y cuando me acerco a la zona más escarpada o algo así, voy a tener otro, otro, otro valor de velocidad. Todo eso lo voy a amarrar ¿a qué? A la velocidad del proyecto, a la velocidad que está definida en el proyecto. Tendencias. Oiga, la tendencia dice que en Europa se está bajando la velocidad a 110 kilómetros por hora porque las vías eran muy costosas y porque los accidentes estaban haciendo que se generaran muchos problemas. Por ejemplo, en Alemania se encontraban fácilmente vías que tuvieran velocidades mínimas de 140 o 160 kilómetros por hora, que son velocidades altísimas que necesitan una capacidad y un tipo de diseño especial. En Estados Unidos la idea es reducirlas a 120 kilómetros por hora, de 120 kilómetros por hora. En Colombia se manejan velocidades que van en un rango desde los 30 kilómetros hasta los 100 kilómetros por hora definidos en el manual. Y con esas velocidades pues se amarran a todos los diferentes tipos de vías. Se encuentra que en las vías que son terciarias pues las velocidades son bajas de 30 a 40 kilómetros por hora. Y en las vías principales primarias las velocidades van de 80 a 100 kilómetros por hora aproximadamente. No es muy recomendable, ¿cierto? O no es práctico utilizar valores de velocidad muy altos, debido a que para velocidades muy altas, velocidades de diseño muy altas, las exigencias en las características geométricas también son altas y por ende van a ser costosas. Y ese aumento en costo muchas veces no es compensado con los tiempos que se pueden reducir. Esto ocurre sobre todo cuando yo tengo tramos en los cuales las distancias no son muy largas y que por mucho que aumente la velocidad, la diferencia entre el tiempo entre el tiempo para hacer el recorrido, entre el tiempo de partida y de llegada, no van a ser muy altos. Entonces las reducciones del tiempo no van a ser tan altos. Profe, disculpe La que le permita velocidad, acceso a un compañero en la reunión. ¿no está? ¿Cómo? Andrés, listo. Ok, Gracias. Entonces, la velocidad como parte importante de todo lo que es el tránsito en sí, se ha convertido en uno de los indicadores que más se utiliza para medir la eficiencia de un sistema vial. Entonces, la velocidad, por ejemplo, define la calidad del movimiento y para poder definir estas velocidades, estas medidas,
se utiliza la velocidad de punto. Sus componentes, ¿cierto? Media, temporal y media espacial. La velocidad de recorrido y la velocidad de marcha. Como les decía, dependiendo de qué yo vaya a estudiar, de qué tipo de problema o qué tipo de situación estoy planteando, estoy estudiando, dependiendo de eso va a ser el tipo de estudio que yo haga. Como les decía, normalmente en transporte público es importante la velocidad de recorrido. A la gente le gusta llegar lo más pronto posible, lo más rápido posible. En los estudios de velocidad, ¿cierto? Normalmente estudios de velocidad de punto, estos estudios se refieren a la velocidad de diferentes vehículos cuando pasan por un punto de una carretera a una calle, por la sección transversal. ¿Estos estudios para qué se hacen? Pues uno quiere conocer cuáles son las características de la velocidad en un lugar específico. Eso amarrado a qué? A condicionantes del tiempo, ¿cierto? O de estado del tiempo y del tránsito como tal. Entonces, con un estudio de velocidad de punto, yo podría conocer o podría obtener una distribución de velocidades. Y a partir de esa distribución de velocidades podría tomar decisiones para saber si tengo cambios muy drásticos en las velocidades, si tengo una muy amplia, ¿cierto? Un amplio rango de velocidades y poder medir cuál es el comportamiento de la velocidad en esa vía. Entonces, yo podría tener, si tengo una carretera de 2 carriles, yo podría tener la velocidad que desarrollan los usuarios cuando transitan por esa carretera. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a tomar una muestra de esos carros, de esas velocidades, dependiendo de unas recomendaciones. Y se pasa a hacer un análisis de cuál es el comportamiento de esos volúmenes de tránsito. Entonces, por ejemplo, uno con los estudios de tránsito, uno con los estudios de velocidad, estudios de tránsito de tipo de velocidad de punto, uno quiere conocer cuáles son las tendencias. Entonces, una tendencia puede ser al crecimiento en la velocidad. Esa tendencia no es sana, ¿por qué? Porque cada vez van a aumentar más las velocidades y se pueden ir presentando incidentes. O empieza a bajar la velocidad debido a que tal vez tenemos problemas de capacidad. Entonces, siempre voy a revisar cuál es el comportamiento que está teniendo la velocidad. Con los estudios de velocidad también se pueden identificar lugares con problemas de velocidad. Bien sea problemas porque la velocidad es muy alta y puede generar accidentes, o puede ser que la velocidad sea muy baja. Y entonces lo que se estén generando son demoras y pérdidas de tiempo a todos los conductores de los vehículos que van transitando por esa vía. Aquí les muestro una tablita que es, ¿cómo les diría? Donde se muestra la distribución, ¿cierto? De cómo se organizan los datos para poder mirar la distribución de las velocidades. Entonces yo les decía, primero yo debo hacer un conteo. O sea, debo ir y hacer una medida de la velocidad de punto. Esa velocidad de punto, ¿cómo la puedo hacer? La puedo hacer de forma manual o la puedo hacer de forma automatizada. Si la hago de forma manual, yo podría colocar 2 marcas en el perímetro, separadas a 50 metros, y hago una marca de tal forma que cuando pase la parte delantera del vehículo por la primera marca, activo el cronómetro, y cuando pase el vehículo por la segunda marca, detengo el cronómetro. Allí tendría el tiempo, como ya yo tengo la marca hecha, yo diría, bueno, son 50 metros, yo podría calcular la velocidad simplemente diciendo que es 50 dividido entre el tiempo que demoró el vehículo en recorrer ese espacio de tiempo.
Dependiendo de las velocidades, se van a recomendar 30, 40, 50 metros. También dependiendo de la topografía. Miremos acá. Miremos la primera columna entonces. Ahora sí vamos a meternos en la tabla. La primera columna tiene una clase o un grupo o un rango. Esa primera columna yo la voy a obtener a partir de una recomendación como esta. Entonces, ¿qué pasa? Que me dicen que si yo tengo datos entre 50 y 100, yo debo tener 7 u 8 marcas de clase, 7 u 8 grupos. Si tengo entre 100 y 1000 datos, la recomendación es que yo tenga entre 10 y 11 grupos de velocidad. Miremos acá atrás. Me voy a devolver. En la siguiente columna, la segunda columna, yo voy a encontrar... Se me cerró esto acá. Ahora sí. En la segunda columna yo voy a encontrar la velocidad de la marca de clase. ¿Qué es la velocidad de la marca de clase? Es la velocidad promedio. Entonces yo tengo un rango y el punto medio de ese rango me va a dar la velocidad de la marca de clase, la velocidad promedio que voy a ubicar en esa segunda columna. Luego voy a buscar las frecuencias observadas, frecuencias absolutas y frecuencias relativas. Entonces, por ejemplo, si yo miro la primera fila, voy a encontrar que un vehículo, miren, frecuencia 1, voy a encontrar que un vehículo que iba entre 32.5 y 37.49 kilómetros por hora, pasó en el tiempo en que yo hice el estudio. Entre 37.5 y 42.5 aproximadamente, pasaron 5 vehículos. Y entonces aquí yo voy teniendo todas las frecuencias observadas absolutas de los vehículos en cada una de las marcas de clase. Luego lo voy a colocar en frecuencia observada acumulada. Esa frecuencia acumulada va a ser colocada en esta columna también de las dos formas, en forma absoluta y en forma relativa. En la absoluta, ¿qué voy a hacer? Voy colocando los valores de las frecuencias observadas absolutas y le voy a ir sumando en cada uno de los renglones, cada una de las filas, para alcanzar el total de todos los vehículos que fueron identificados en el estudio. Ya está, hasta 200. Y luego, en la siguiente columna voy a colocar la frecuencia en porcentaje. Sería la frecuencia acumulada relativa en porcentaje. Hasta ahí, pues, es un ejercicio normal, un ejercicio muy sencillo. Y luego voy a encontrar que aparecen estas tres columnas. En esas tres columnas, ¿qué voy a colocar? Primero, la velocidad del punto medio de la marca de clase al cuadrado. En la segunda, la frecuencia observada multiplicado por la velocidad de la marca de clase. Y en el tercero, la frecuencia multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la marca de clase. ¿Para qué hace uno eso? Entonces uno dice, bueno, esto se hace así porque antes de que los ordenadores estuvieran más avanzados, de que hubiese más computadores, así fue la forma de hallar la desviación estándar y la media. ¿A partir de qué? A partir de estas fórmulas. Esta es la fórmula de la media, velocidad media. Y entonces decimos que la velocidad media es igual a ¿qué? Es igual a la frecuencia por las velocidades sobre n. O sea que es igual a la columna 7 entre n o entre 200. Y ahí tendría la velocidad media. Luego, para la desviación estándar, entonces yo voy a decir que la desviación estándar es igual a ¿qué? Es igual a la columna 8
menos la columna 7 sobre n, todo eso dividido sobre n menos 1, y a todo eso le saco la raíz cuadrada. Con eso entonces tendría el valor de la desviación estándar, que es una medida de cuánto están separados los datos, de cuánto dispersos están los datos. Me voy a ir acá. Allí tengo la tabla y tengo los datos. Con esa tabla y con esos datos, la idea es construir histograma de frecuencias y polígono de frecuencias. Para el histograma de frecuencias, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el valor de la frecuencia absoluta y lo voy a dibujar en una hojita. Y luego voy a buscar los puntos medios de todas y cada uno de esos intervalos y los voy a unir. ¿Para qué? Para obtener un polígono. Ese polígono, por ejemplo, que puede salir de unir todos los puntos medios superiores de esta gráfica, ese polígono me puede dar algo así. Ese es un polígono que tiene una distribución normal. Y por ende se pueden utilizar las condiciones estadísticas definidas ya para ese tipo de dibujo. Entonces, voy a irme acá. Y tendría entonces la curva de frecuencia observada acumulada. ¿Para qué me sirve esta curva? Con esta curva, como tengo la distribución, yo podría definir cuáles son las velocidades mínimas, velocidad media, velocidad crítica, velocidad de proyecto o velocidad máxima. Esta es la fórmula para hallar la desviación estándar. Entonces miramos que es acá. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la columna 8 menos la columna 7 al cuadrado sobre n dividido sobre n menos 1. Como estos valores de la columna 8, la sumatoria de columna 8, la sumatoria de columna 7 al cuadrado, ya yo los tengo en la tablita. Otra vez, me está saltando. Ya yo lo tenía en esta tabla. Sencillamente yo podía construir la tabla y a partir de ella organizar, ¿cierto?, el cálculo de la velocidad media y de la desviación estándar. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay Sí, preguntas? una duda. Lo de las gráficas, ¿con qué datos se estarían armando? Las que nos mostró. Son estos datos. Mm, Específicamente, ¿qué columna? La columna, exacto, eso. la primera gráfica, la del histograma, lo hacemos con estas frecuencias. Con esto. Frecuencias observadas absolutas. Mira, aquí está 1, 5, 14, 35. 1, 5, 14, 35. Bien. También lo puedes hacer con los porcentajes. ¿Qué es lo importante? Poder definir si este tránsito tiene un comportamiento normal, porque esta es una gráfica de distribución normal. Entonces, si ya yo tengo eso, yo puedo aplicar la formulita aquella para hallar la desviación estándar.
Si uno tiene los datos y los mete en Excel, ya hoy día con el computador es mucho más fácil. Y ya uno pues actualiza la información y rápidamente puede obtener los valores de las de la media y de la desviación estándar. Para el otro, que es el polígono de frecuencias, se trabaja con la marca de clase, esta de aquí, y la frecuencia acumulada, esta de aquí. ¿Ya? Pero al momento de trabajar la frecuencia acumulada, no se coloca este valor, sino este, la frecuencia acumulada, pero en porcentaje. ¿Por qué se utiliza esta que es la que está en porcentaje? Porque eso me sirve. ¿Ella me dijo algo? Aquí. De 0 a 100%. Y acá abajo tengo las velocidades que son las marcas de clase. Entonces ya se construyó el polígono de frecuencias acumuladas versus velocidad o marcas de clase de la velocidad. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Pues yo voy a irme acá y me aparece, voy a adelantarme y ya me devuelvo. Esto. ¿Ya? No sé si se acuerdan del concepto de percentil. Entonces, cuando yo tenía los percentiles, cuando yo hago el análisis de los percentiles es porque yo puedo dividir la escala del 100% en uno, en periodos de uno, en partes de uno. Y entonces, yo podría decir que puedo buscar el percentil 15, que es el que corresponde al 15%, el percentil 50, que corresponde al 50%, el percentil 85, que corresponde al 85%, y el percentil 98, que corresponde al 98%. Entonces, ¿qué hace uno? Uno entra aquí, 15%, choca la curva del polígono de frecuencias acumuladas y baja. ¿Y dónde baja? Va a encontrar, aquí está, percentil 15. Se refiere al límite inferior de la velocidad. O sea, esa es la velocidad que es mínima. Luego, percentil 50. Aquí no se ve muy bien porque la gráfica. Vamos a ampliar para que lo puedan ver ustedes. Se me perdió. Esto. Bueno, ¿alcanzan a ver esa gráfica? Sí, señor. Bueno, Un poquito borroso. no se ve muy bien la flecha, pero vamos a hacer aquí un esfuerzo. Vamos Ya se cansó de bien. a Vamos a darle.
aquí. Vamos a hacerlo así. Ahí. Entonces, decíamos, la velocidad de el 15% corresponde a la velocidad mínima. Entonces yo entro aquí, 15%, choco la gráfica y bajo. ¿Qué significa eso? Que va a estar por acá como en 48, algo así. La velocidad mínima, 48 kilómetros por hora, 50. Luego la velocidad media es la que corresponde aquí al 50%. Entonces yo llevo aquí, bajo, tengo por acá 58. O sea que la velocidad media es 58 kilómetros por hora. Luego busco la del 85%, aquí entro con 85, llego acá y debo bajar, me quedo corrida, pero bueno, debo bajar por aquí. Esto me da 65 kilómetros por hora, entonces esa es la velocidad crítica. Y la velocidad máxima es esta, es la del 98, ya llegando aquí al final, me está dando por acá como 74, 73. Esos 73 kilómetros por hora corresponden al percentil 98, que a su vez es la velocidad de proyecto, porque es la velocidad máxima a la cual se puede circular por esa vía en condiciones de tiempo, clima y en condiciones de tránsito, no superando la capacidad de esa vía. ¿Listo? Ahora nos vamos a ir aquí y vamos a mirar esta parte. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros vamos a hacer el cálculo, nosotros debemos saber cómo están nuestros datos y en qué rango vamos a aceptar la información. Entonces eso es a partir de la desviación estándar. Entonces, cuando uno va a tomar la curva esta de distribución normal, uno lo que hace es que dice, bueno, yo quiero trabajar con la media, más o menos una distribución normal, una desviación estándar, perdón. O la media, más o menos dos desviaciones estándar. O la media, más o menos el infinito. ¿Qué significa eso? Que cuando yo trabajo con el infinito, yo estaría trabajando al 100% de seguridad. Eso es casi imposible. Cuando trabajo con tres desviaciones estándar, o sea, amplío mi rango, yo voy a decir que estoy en el 99%. Cuando estoy en dos desviaciones estándar, yo podría decir que estoy en el 95%. Y si estoy con una sola desviación estándar, yo podría decir que estoy en un 68, casi 70%. ¿Para qué me sirve eso? Para sacar estos valores. Estos son los valores de niveles de confiabilidad. Entonces, existe una constante que se llama K, y esa K depende del nivel de confiabilidad. ¿Qué pasa? Que si yo quiero tener un nivel de confiabilidad del 95%, K vale 2. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Miren, aquí está. Cuando yo tengo una desviación estándar, quiere decir que mis datos están aquí. Solamente voy a tener en cuenta estos y estos. Si ya son dos desviaciones estándar, entonces ya yo amplío mi rango desde acá hasta por acá, o sea, datos más alejados de la media. Tres desviaciones estándar, más alejados de la media. Y el infinito, pues que nunca se va a poder tomar. Que son las tres desviaciones estándar. Vamos a mirar acá. ¿Para qué me sirve ese K? Para yo poder definir cuál es el número, ¿cierto? O el tamaño apropiado de la muestra de los datos que yo voy a tener. Entonces, si yo tengo un análisis, o si yo voy a hacer un análisis, yo voy a definir cuánto vale N a partir de los datos que yo pueda ingresar. Entonces, K, si yo quiero un nivel de confianza del 90%, está, 90%, entonces K vale 1,64. Vamos a hacerlo aquí en la calculadora de forma sencilla. 1,64. Voy a regresar acá. Ese lo debo multiplicar por ese. Se recomienda que la desviación estándar en ese tipo de estudios sea de 8 kilómetros por hora. Y el error, que es el error medio,
debería ser dividido 1.5. Y eso al cuadrado. Me da 76.5, o sea, 77 datos. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a hacer un estudio, lo quiero con el 90% de confianza, del nivel de confiabilidad, yo debo tomar en campo mínimo 77 datos. ¿Qué hace uno? Normalmente uno toma, por ejemplo, 90. ¿Por qué? Porque cuando estás calculando los datos, te vas a dar cuenta de que puede que hayan datos que debas eliminar. Tal vez un vehículo pasó muy rápido y ese es un dato atípico, entonces mejor una ambulancia o algo. Igual se recomienda no tomar este tipo de vehículos, pero puede pasar un vehículo ambulancia. Normalmente el vehículo ambulancia se le dice al vehículo que va muy rápido. Y entonces, si yo tengo 77 y voy y saco 77 datos, regreso a la oficina y me toca eliminar datos, me voy a quedar sin los datos suficientes para alcanzar ese nivel de confianza. Por eso, si le da 77, tome 85. No, no cuesta más hacer datos de más. Recuerden que siempre más es mejor. Siempre más es mejor. Para el cálculo del error, entonces el error va a ser igual a ¿qué? A la desviación estándar dividido sobre la raíz del número de datos. Entonces, yo podría decir que con estos parámetros yo podía entrar a hacer un estudio, definir cómo es su distribución y definir qué es lo que yo realmente quiero finalmente, cuáles son las velocidades mínima, media, crítica y de proyecto, que son las que están definidas aquí en esta diapositiva. Miren lo importante que es utilizar o trabajar con los percentiles. Luego también se pueden hacer, además de los estudios de velocidad de punto, se pueden hacer estudios de velocidad de recorrido. Entonces, para determinar esa velocidad de recorrido, es necesario tener los tiempos de recorrido. ¿Quién me dice cómo podríamos hacer para tomar datos de tiempos de recorrido en Sincelejo, por ejemplo? Nadie me dijo. Me quedé esperando. Empecemos a preguntar entonces. Vamos a buscar aquí a alguien. Aquí, participantes. Pum, al azar. Edgar Arroyo. Edgar, ¿está por ahí? Dice que sí. ¿No tiene micrófono? No tiene micrófono. Bueno, yo leo, o alguno lee. ¿Cómo crees tú que podríamos hacer para hacer un estudio de velocidad de recorrido en Sincelejo? Creo que Edgar se fue. Busquemos a otra persona.
Clairet Iglesia. Ahí Hola, estoy. Clairet, ¿cómo estás? Sí, hablo. Ya estaba Bien. mudo. Entonces, si yo te dijera que tienes que hacer un estudio de velocidad de recorrido en Sincelejo, ¿cómo podrías hacerlo? ¿Qué te imaginas? Profe, ¿no tomaría primero tramos? ¿No tomarías? Primero tomaría unos tramos Ah, bueno, listo. y Claro, definir el verificaría tramo, listo. Ya definimos el tramo, listo. Y después, a diferentes horas, calculo la velocidad con la que pasan los vehículos por ahí en diferentes horas, porque no todas las horas va a haber el mismo volumen de ojo, vehículos. ¿te acuerdas de cuál es la definición de velocidad de recorrido? Profe, ¿Cuál es el concepto? profe, Aquí estoy. ¿sí me escuchan? Sí, claro, estoy esperando que me diga. ¿Cómo harías? Defino el tramo No, pero te dije que primero me recuerdes la definición de y voy velocidad a de ubicar recorrido. como la distancia a la que está desde mi punto de inicio a mi punto de... Ujú. La velocidad que gasto desde el punto donde salgo hasta el punto donde llego. El tiempo, la distancia sobre el tiempo. ¿Y cómo calculas el tiempo? Me tocaría tomar desde el punto que salgo hasta el punto que llego y miro cuánto tiempo gasto. ¿Y cómo lo haces? Profe, ¿Cómo distancia lo igual a haces? velocidad por tiempo. ¿Y cómo calculas el tiempo, Wilberto? Pues, profe, yo me monté en una. ¿Cómo? Recorrer y la velocidad promedio a la que voy a andar, Lo hago pues yo mismo. despejo el tiempo y ese es el tiempo que me va a tocar en Pero ¿y cuál es la velocidad con la que recorrer despejo el tiempo? Espérate. el, el tramo. Con un cronómetro. Lo más práctico no sería hacer recorrido dentro de ese tramo y medir el tiempo estando con el tráfico en ese recorrido. Correcto, Totalmente. hace Es así. en las distintas horas que vayan a necesitar. Tú puedes hacerlo de tal forma que coges un carro y te metes en la corriente del tránsito, ¿ya? O coges un vehículo, tomas el vehículo, puedes tomar tu vehículo y meterte en la corriente del tránsito. ¿De qué forma debes meterte en el tránsito? Debes meterte en el tránsito de tal forma que no seas el vehículo más lento, ¿cierto? El que va y se lo pasa a todo el mundo, pero tampoco vas a ser el vehículo más rápido que vas a adelantar a todo el mundo, ¿ya? Eres un vehículo más. Entonces, ¿qué haces? Tomas el punto de inicio y el punto final y echas a andar el cronómetro. Y luego se espera que en ese tiempo de recorrido no tengas ni entrada a restaurantes, ni entrada a combustible, ni entrada a recreación. Si lo haces, pues se descuenta ese tiempo. Y se mide la distancia recorrida. Puede hacerse en Google, por ejemplo. Y eso lo debo hacer varias veces. Entonces, si uno lo va a hacer para transporte público, ¿qué hace? Uno se monta en la buseta. Y uno dice, bueno, me monté en la buseta, 9:05:42. 9, 9 de la mañana, 5 minutos 42 segundos. ¡Pum! Activo el cronómetro. En ese tipo de sistemas no puede haber ni entrada a combustible, ni que el chofer va a parar a comer, a comprar empanadas. Eso no se debe dar. Sí lo hacen, pero no se debe dar. Y cuando llego al punto final, al punto de control, ¡pum! Para el cronómetro. Chequeo la distancia y voy a medir la velocidad, distancia sobre tiempo. ¿Ya?
sea, el quiz de la pregunta estaba en que yo me debo montar en el vehículo o me debo meter en la corriente de tránsito del vehículo. Profe, eso sí tiene que ver con la movilidad, ¿verdad? Porque Señor, usted sabe que eso sí tiene que ver con la movilidad. Porque, o sea, estuvimos hablando en capítulos pasados de movilidad y pues mientras más movilidad tenga en un tramo, menos voy a recorrer, menos voy a demorar en ese espacio. claro que sí. Y ahora que miremos la teoría de flujo, vamos a mirar que el hecho de que vaya un vehículo rápido no es que haya movilidad. Movilidad se da cuando se empiezan a dar términos medios. ¿Ya? Se empiezan a encontrar valores medios de todos los parámetros. O sea, velocidades medias generan mayor movilidad porque el flujo aumenta. Es así, Profe, señor. el tiempo que yo voy a coger es el tiempo en el que el vehículo está en movimiento solamente. No, porque si sería solamente en movimiento, estarías determinando la velocidad de marcha. Y la idea era hallar, o mejor dicho, la pregunta era relacionada a la velocidad de recorrido. No, listo. Ya, porque es a partir del concepto. Profe, eso incluye si hay semáforo y todo eso. Claro, porque es que los problemas o las demoras o las pérdidas provocadas por elementos que son del tránsito se deben tener en cuenta dentro del tiempo de recorrido. Pero, profe, yo supongo que debe haber como en la norma algo que diga, si hay este tipo de señales, tanto tiempo se pierde en el recorrido. No, porque resulta que si hay una señal de tipo pare, y se supone que una señal tipo pare va a estar donde tú vas a entrar de una vía secundaria a una vía primaria, o una vía de prioridad a una vía de menor prioridad, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si usted coge un semáforo como el que está ahí en Brasilia y lo coge, o sea, en verde y pasa, o sea, ese tiempo no lo estaría esperando usted, que son los otros 3 semáforos si le tocara en rojo. ¿Me hago entender? Sí, claro, y por eso es que se habla de velocidad de recorrido, pero tú siempre vas, para poder entregar un informe, tienes que decir que existe una velocidad promedio de recorrido. O sea, tienes que hacerlo varias veces. Pero tú vas y te coges el semáforo en rojo. Después lo haces otra vez, te lo cogiste en verde. Después lo haces otra vez, lo cogiste a mitad de verde. Después lo cogiste otra vez a mitad de rojo. Entonces, va a haber diferentes valores. Y al final voy a tener un promedio que va a tener en cuenta todas esas circunstancias. Porque debió ser aleatoria. Ah, listo, bro. No es una sola, o sea, una sola sí, una sola me puede salir rápido, me puede salir lento. Eso no me serviría, tengo que hacer el ejercicio varias veces. Entonces, por ejemplo, O sea que para el estudio necesariamente tiene que estar uno siempre en el vehículo tomando los tiempos de recorrido. O sea, tiene que hacerlo varias veces para tener varios resultados así. No se puede, sí, por ejemplo, estando por fuera y teniendo en cuenta el flujo de vehículos que transitan. no, es muy complicado. Mm, El profesor de maestría dice que hizo un trabajo parecido, ¿cierto? Para ruta y esas cosas. Y entonces lo que hicieron fue que le dieron eso fue en Santiago de Chile, a los taxistas, a los taxistas les entregaron un GPS y les dijeron, bueno, vamos a tomar 200 taxistas, no recuerdo cuántos eran, no eran menos, eran como 70 taxistas, y les vamos a entregar un GPS. Usted lo que va a hacer es prenderlo. Y al final vamos a rifar tantos miles de pesos, unos bonos de tanto para ir a tal lugar. Entonces los taxistas lo que hacían era coger y poner el GPS y lo montaban en el taxi. Y estaba conectado a una central de datos y ellos podían saber cuáles eran todos los movimientos que hacían los taxistas. Entonces, como ellos veían, llegaba a la gasolinera, ese tiempo lo descontaban y empezaron a definir tiempos de recorrido. Entonces empezaron a mirar cuál era el tiempo de recorrido en el taxi y cuál era el tiempo de recorrido ¿cómo se llama? En el servicio de transporte público, en lo que es el metro de Santiago. Y pudieron encontrar que andar en metro era más rápido que andar en taxi. Pero habían otras variables como la seguridad, ¿cierto?
la capacidad de endeudamiento, o sea, mucha gente, si no estoy mal, Santiago de Cali es una ciudad que tiene creo que 16 millones de habitantes. Buscarlo aquí. Es súper poblado, o sea, todo el mundo vive allá. No sé si alguien alguna vez ha tenido el dato. Mira aquí, población. Santiago de Chile. Según esto, tiene 5.6 millones. Ya estoy confundido con la población de Chile. Ah, sí, estaba confundido, perdón. Es mejor buscar los datos. La población de Chile en 2018 era 18 millones de habitantes, 18.7. Y de los 18.7 millones de habitantes, en la ciudad capital vivían casi 6 millones. O sea, la tercera parte de la población estaba ahí en la ciudad capital. Entonces, imagínense ustedes el montón de gente que estaba allí. ¿Ya? Por ejemplo, si usted compara Bogotá, en Colombia hay casi 40 millones y en Bogotá hay casi 6 millones. ¿Ya? Entonces estamos hablando de que está la séptima parte. En Chile está la tercera parte y en la ciudad capital. Eso es una locura, esta ciudad es gigante. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos con eso, ¿qué estaban buscando? Estaban buscando hacer un estudio para hacer una comparación entre los tiempos de recorrido en el metro y los tiempos de recorrido por los taxis. Resulta que los taxis eran muy, muy afectados por las congestiones. Y eso hacía que las personas, por ejemplo, sacrificaran tiempo por seguridad y para evitar las aglomeraciones de los sistemas de transporte público. ¿Ya? Entonces, para ese tipo de estudios uno lo que hace es estar siempre montado en el vehículo. Acá que montaron el GPS. ¿Ya? Es una forma práctica de hacer las cosas. Solo que para eso necesitaban tener el apoyo de la empresa privada para que suministrara los GPS. ¿Preguntas? Sí, profe, pero yo imagino que ese estudio hay que hacerlo, por ejemplo, en la mañana, en la tarde, hora pico y en la noche, o solo se Normalmente hace. lo vas a hacer en horas pico, claro, porque en las otras horas no hay mucha competencia. Es más, la gente del común en las horas valle utiliza el transporte público sin mayor consideración porque va a llegar rápido y va a ir barato, mucho más económico. El problema está en las horas pico. ¿Qué cojo? ¿Cojo un taxi? No, está lleno toda la vía de carros. Cojo el metro, está lleno. ¿Pero en cuál me voy más rápido? El metro es más rápido que el taxi. Y es más rápido porque tiene una vía específica para él. Entonces, en la Profe, en próxima Bogotá hay clase, casi. señor. Ah, bueno, dígame. Le escucho. Qué pena. ¿Alguien iba a decir algo que no alcancé a escucharle? Parece que no. Entonces, No digo que en Bogotá estuve viendo que hay casi 8 millones de personas. no te escuché. Se escucha entrecortado. ¿Podrías repetirnos? Se fue la comunicación. Nada, no sé. No le pude escuchar.
profe ya escribió que en Bogotá hay casi 8 millones de personas. Sí, pero no es tan cierto. Según el censo, no. A todo el mundo decía que habían 8 millones de personas y ahora que se hizo el censo quedó en un poquito menos. Entonces eso afectaba las proyecciones porque, pues dependiendo del número de personas, se hacen las asignaciones presupuestales. Ya se encontró de que Bogotá había tenido una fuga de personas o un crecimiento que no había sido el que todo el mundo proyectaba. Pero sigue siendo una cifra alta. A Bogotá, la población de Bogotá está en 7.4 millones a 2018. Sigue siendo una cifra bastante alta. Alimentar 7 millones de personas es bastante. Distraer a 7 millones de personas es difícil. Entonces, en ese estudio de velocidad de recorrido, finalmente uno quiere saber cuáles son las demoras, ¿cierto? Cuáles son la duración de las demoras y cómo se pueden determinar estas demoras. Las demoras, ¿qué son? Los tiempos que está en un pare, en un semáforo. No es lo mismo llegar a un pare de primero cuando yo mismo mido la brecha con el vehículo que viene, sino que tengo vehículos delante y no sé cuál es la brecha de ellos. Recuerden que la brecha es, no sé si lo había mencionado, la brecha es el espacio necesario para yo ingresar y hacer la maniobra de giro y poder entrar a la corriente de tránsito. Hay gente que es miedosa y dice, no entra, no, el carro viene muy cerca, no entra, el carro viene muy cerca. Tiene que no venir carro para entrar a la vía. ¿Ya? Y se queda ahí plantado en el pare. Entonces a eso se le llama brecha. Entonces, depende de la brecha de las personas y depende de quién llegó primero. ¿Ya? Esas son muchas las cosas que se pueden hacer con estos estudios de velocidad de recorrido. ¿Preguntas? Para dejarles. Profe, sí, como una pregunta ya que mencionaron a Bogotá. ¿Por qué creería usted que ahí de pronto se forman trancones hasta de 3 horas? ¿Por un mal estudio o qué pasaría ahí? Lo que pasa es que estamos hablando de 7 millones de personas. Y para movilizar 7 millones de personas donde nuestros horarios son muy parecidos en cuanto a que todos entramos a las 6 y salimos a las 6, es fácilmente que se encuentren este tipo de situaciones. Y no es problema de estudio, sino problema de organización. La ciudad está distribuida, no está distribuida de tal forma que se tengan las grandes arterias para ir de un lugar al otro, sino que la gente se mueve en diferentes lugares para todos lados. O sea, hay un crecimiento desordenado. Entonces, es muy común que se encuentren ese tipo de situaciones en la mañana y en la tarde. Y son trancones largos. Hay gente que sale a las 6 del trabajo y prefiere cenar fuera y esperarse hasta las 7:30 y a las 7:30 coger un transporte que esté más vacío para llegar a la casa. Porque igual si sale a las 6 y se monta, va a llegar a las mismas 9 horas hasta las 9 de la noche a la casa. 2 horas en el transporte. El transporte nos está matando. El transporte es una de las bases principales de estudio a nivel mundial. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, entonces el día lunes hacemos un ejercicio y recuerden que la próxima semana es el segundo parcial, que lo haríamos el día miércoles. ¿Ya? El lunes hacemos un ejercicio para cálculo de velocidades y el día miércoles hacemos el segundo parcial porque tenemos que entregar notas ya en la otra semana, para el 30 de octubre. O sea, pues ya sería el miércoles de la semana que El viene. miércoles de la próxima semana, sí. Ah, Profe, entraría volúmenes y velocidad. Entra volumen y velocidad. Exactamente. O sea, profe, ¿qué día, qué fecha sería el examen? El día Miércoles este. miércoles, no sé la fecha, creo que es 21. Sí, 21. 14, 7, 21. Entonces,
Entonces, dejemos allí para los que tienen clase puedan echarse un respiro. Siempre trato de darle los 5 o 10 minutos. Profe, ¿cómo está, profe? Una pregunta. Dígame. Profe, mi nombre es Jonathan Adames y tenemos un caso con el compañero Edgar Arroyo que no pudimos hacer el parcial porque cuando lo hizo la plataforma Moodle de nosotros estaba desactivada aún. Luego usted nos dijo que le enviáramos un correo a la profe, que le avisáramos a Joana, a la jefe, y ella nos dio la autorización. Sí. Entonces, ¿cómo sería o cuándo podríamos hacer el examen, profe? Hay que programarlo antes del 30. Antes del 30. Yo les aviso porque es que no sé cómo es. Hay una cosa de que para hacer un supletorio, pero no...